Hay lugares en el mundo donde la historia, digamos, pesa, y mucho. Y Armenia, sin duda, es uno de ellos. Vamos a adentrarnos en la historia de una nación milenaria, que hoy se encuentra en una encrucijada geopolítica súper compleja. Es una historia sobre todo de resiliencia y supervivencia. Para entender a Armenia hay que empezar por aquí, por su símbolo nacional, el monte Ararat. Es un lugar casi mítico, ¿no?, donde se supone que se posó el arca de Noé. Pero aquí empieza la gran paradoja armenia. Su mayor icono, su gran símbolo, se ve perfectamente desde la capital, pero es totalmente inaccesible. ¿Por qué? Porque está justo al otro lado de una frontera cerrada con Turquía. Imagina eso. Es como un recordatorio constante, ahí en el horizonte, de su historia y de su complicada situación actual. Y es que estamos hablando de una nación pionera, ¿eh? Fue la primera del mundo en adoptar el cristianismo como religión de Estado, allá por el siglo IV. Una nación que lo ha visto todo, imperios, conflictos, tragedias, ha sobrevivido a todo. Y por eso, para Armenia, el pasado no es algo que esté en los libros de historia, no. Es, digamos, la brújula que usa cada día para orientarse en su complejo presente. Así que para entender la Armenia de hoy tenemos que echar la vista atrás, concretamente a un siglo XX que fue, de una agitación brutal. Un siglo que moldeó no solo sus fronteras, sino el alma misma de su gente. Fue un verdadero torbellino. El siglo XX arrancó con el trauma fundacional del genocidio de 1915. Después, 7 décadas dentro de la Unión Soviética. Luego, la euforia de la independencia en 1991, con la caída de la URSS. Y más recientemente, en 2023, la pérdida de Nagorno-Karabaj, que ha reabierto heridas muy profundas y ha provocado una crisis de refugiados tremenda. Cada uno de estos momentos, como se puede imaginar, ha dejado una cicatriz imborrable. Y claro, las consecuencias de esa historia se ven hoy, en el día a día. El cierre de fronteras con Turquía y con Azerbaiyán no es un simple apunte en un libro de historia. No. Es un aislamiento físico y económico real. Afecta al comercio, a los viajes, a la seguridad, a todo, cada santo día. Vale, hemos visto el peso de la historia. Ahora vamos a hacer una especie de radiografía de la Armenia actual. ¿Qué nos dicen las cifras? Vamos a verlo. Si miramos un mapa, lo primero que llama la atención es su ubicación. Es un país sin salida al mar, completamente encajonado entre vecinos con los que, por decirlo suavemente, tiene relaciones complicadas. Y es pequeño, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, es más pequeño que el estado de Maryland en Estados Unidos. Este tamaño y esta ubicación, claro, la hacen especialmente vulnerable. A todos esos desafíos externos hay que sumarle una presión que viene de dentro, la demografía. Fijaos en este dato. La tasa de crecimiento es negativa. Esto significa que la población de Armenia está disminuyendo. Y claro, esto abre un montón de preguntas sobre el futuro económico, la mano de obra, sobre la vitalidad del país a largo plazo. Y aquí un dato que llama mucho la atención, sobre todo si lo comparamos con sus vecinos. Armenia es increíblemente homogénea. Casi el 99% de la gente es de etnia armenia. Y esto, claro, no es casualidad. Es una consecuencia directa de esa historia tan convulsa del siglo XX que al final consolidó a la población dentro de las fronteras que tiene hoy. Con esta geografía y esta historia, está claro que Armenia se encuentra en medio de un tablero de ajedrez geopolítico muy complejo. Así que vamos a ver cuáles son las piezas que se mueven y qué partidas tiene que jugar para básicamente sobrevivir. Esta tabla es un resumen perfecto de la situación. Es que es para pensarlo, ¿eh? La mitad de tus fronteras terrestres cerradas a cal y canto. Esto significa que todo tu comercio por tierra depende de solo 2 vecinos. Georgia por el norte e Irán por el sur. Es una situación, como se puede entender, tremendamente precaria. Para sobrevivir en este escenario, Armenia tiene que hacer malabares. Es como caminar por la cuerda floja. Por un lado está su alianza de toda la vida con Rusia en temas de seguridad, una relación que, ojo, se ha enfriado bastante después de la guerra de Nagorno-Karabaj, hasta el punto de suspender su participación en la OTSC, que es la alianza militar que lidera Moscú. Y por el otro lado mira cada vez más hacia Occidente, buscando estrechar lazos con la Unión Europea y con la OTAN. Es un juego de equilibrios muy delicado. Y este giro hacia Occidente no sale de la nada, ¿eh? Tiene mucho que ver con algo que pasó dentro del país, la llamada Revolución de Terciopelo de 2018. Fue una serie de protestas pacíficas que cambiaron el gobierno y trajeron un liderazgo más democrático, más reformista y con una intención muy clara de acercarse a Europa. Vale, con todo este telón de fondo tan complicado, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el camino a seguir para Armenia? Pues su futuro parece que se juega en 2 palabras clave: resiliencia y reinvención.
En la economía armenia vemos una de cal y otra de arena, una historia de contrastes. Por un lado, tiene un crecimiento muy rápido, impulsado por un sector tecnológico súper prometedor, al que ya llaman el Silicon Valley del Cáucaso. Ahí es nada. Pero por otro lado, depende muchísimo de exportar minerales como el cobre o el oro y de importar energía, sobre todo gas de Rusia. Y claro, esa dependencia la deja en una posición bastante vulnerable. ¿Y este número? Este número es el desafío más urgente que tiene el país ahora mismo. Pensemos un momento en lo que significa la llegada de más de 145.000 refugiados de Nagorno-Karabaj a un país que no llega a los 3 millones de habitantes. La presión humanitaria, social, económica, es simplemente enorme, y es algo que tienen que gestionar ya. Y con esto llegamos a la pregunta final, la gran pregunta. Armenia está en una encrucijada, atrapada entre una historia muy difícil y unos vecinos muy poderosos, mientras lucha por reinventar su futuro. Su historia, como hemos visto, es una prueba de una resiliencia increíble. Pero la duda que queda en el aire es, ¿será suficiente esa resiliencia para navegar por las aguas tan turbulentas de su región y conseguir por fin un camino próspero y seguro en este siglo XXI?